el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar del espíritu de juicio. Isaías capítulo 1, verso 26 dice así: haré que tus jueces sean como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Será rescatada con el derecho y los convertidos de ella con la justicia. Se va al capítulo 4, verso 4 de Isaías también. Dice: cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus asambleas. Creará que nube y oscuridad de día y de noche resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un dosel. Y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Juzgar. En la Biblia, juzgar no solamente significa sentarse como un juez y emitir sentencias, sino que también se refiere a discernir, a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. En Lucas 12:57 dice: ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? A la luz de esta verdad es que la Biblia nos revela que podemos entender bien lo siguiente: no solo podemos juzgar, sino que más bien juzgar es nuestro deber delante de Dios, puesto que estamos en un mundo totalmente corrompido por todas partes, un mundo lleno de engañadores y de falsos maestros. Es nuestro deber diario hacer diferencia entre lo que es bíblico y lo que es antibíblico y proclamarlo de otra manera. Porque si no juzgamos todas las cosas a la luz de la Biblia, ¿cómo podemos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? No hay manera alguna de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque solo es la Biblia la que revela el contraste verdadero entre lo bueno y entre lo malo. Vamos a ver algunos versos que parece que se contradicen. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Juan 7:24 dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero si leemos Mateo 7, del verso 1 al 5, otra vez nos encontramos con la misma palabra. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Verso 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Verso 6. Hipócrita, dice.
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócritas que juzgan para aparentar ser espirituales, mientras que deshonran a Dios. Juan 7:24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y eso es lo que afirma en Mateo capítulo 7, versos del 1 al 5. Que debemos juzgar exactamente como nuestro Señor Jesús lo hacía, estando Él mismo en santidad y siempre con la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios es llena de misericordia. Lleno de misericordia. El profeta Isaías profetizó la restauración de jueces para Sión, para Israel. El resultado del retorno de los jueces sería honradez y fidelidad, porque Sión sería redimido con juicio. El espíritu de juicio está retornando a la iglesia en gran medida. Y el apóstol normalmente o frecuentemente ministra con el espíritu de juicio mediante la predicación y la enseñanza. ¿Por qué? Porque los verdaderos apóstoles ministran y obran como jueces espirituales en la casa del Señor. Una de las razones del por qué los apóstoles y profetas son odiados frecuentemente por los líderes, por los sistemas religiosos, es porque ellos juzgan la tradición y las falsas enseñanzas de los hombres. Juzgar significa dictar sentencia, significa emitir veredictos, y la Escritura muestra que los apóstoles tratan con la forma y la estructura, y cuando la forma o la fórmula no es correcta, ellos actúan como reformadores. Y el juicio es una parte de la reforma. Todo lo que procede de los hombres y no de Dios debe ser juzgado. Entonces se juzgará a través de la predicación, se juzgará a través de la enseñanza de los reformadores apostólicos. Por ejemplo, Martín Lutero juzgó las enseñanzas de la Iglesia Católica de su tiempo y encontró que la mayoría de ella no estaba basada en la Escritura. Todas las enseñanzas, todos los dogmas y sacramentos, él encontró todo lo que se practicaba que no estaba basado ni enmarcado en la Escritura. Las enseñanzas de hombre siempre benefician a aquellos que están en posición de liderazgo. Por eso es que no es sorpresa ver líderes religiosos que frecuentemente pelean contra el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos comúnmente desean que el sistema mantenga intacto lo que les beneficia a ellos. Ellos frecuentemente se resisten a los cambios. Ellos pelean contra la reforma, pero el espíritu de juicio siempre limpiará, siempre reparará lo que no es de Dios en la iglesia. El espíritu de juicios viene sobre el apóstol para juzgar la predicación y la enseñanza de la iglesia. El apóstol Pablo se refirió a los falsos maestros como perros y malos obreros. Muchos dicen resueltamente, a nosotros nadie nos juzga. Sin embargo, el Señor estaba refiriéndose al juzgar después de la aparición de los falsos profetas que llamaba el apóstol Pablo perros y malos obreros. Así que nosotros estamos llamados a juzgar con justo juicio. No es no me juzgue, no. Si no está encuadrada tu conducta
con la palabra hay que juzgarte con un justo juicio. ¿Está entendiendo? El apóstol sabe cuando las cosas están fuera de orden y las va a juzgar. Aunque sea tildado de duro, tiene cordura porque está enseñando con la palabra, está enseñándole al pueblo a madurar. Por eso es la predicación y la enseñanza. No hay lugar para evadir el compromiso. La iglesia nunca adquirirá su forma apropiada hasta que comience a deformarse lo que están enseñando. Entonces se levanta lo apostólico, defiende lo que es correcto, y lo que está correcto está de acuerdo con esto. Primero, sentencias, fallo, es un pronunciamiento y es un veredicto. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 5. Dice así: ciertamente, está hablando Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. ¿A quién juzgó el apóstol Pablo? Juzgó a un muchacho que estaba viviendo con la mujer de su padre. O sea, que estaba viviendo con su madrastra. Si la mujer era de su padre, entonces era la madrastra del muchacho. Eso es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Ciertamente, porque les digo, ¿cómo se creen ustedes espirituales y no están juzgando lo que está aconteciendo en la iglesia? Reúnanse ustedes y vótenlo a ese muchacho de la iglesia. Y eso es lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 5, verso 3. Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya tal cosa, al que tal cosa ha hecho. Y les enseña, y en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos todos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal muchacho que está haciendo eso, sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu de ese muchacho sea salvo en el día del Señor. ¿Qué tenía que hacer el muchacho en ese momento? Arrepentirse. Para suspender el juicio tenía que arrepentirse. Tenía que arrepentirse, porque aquí el apóstol Pablo está declarando una sentencia y está dictando un veredicto referente a un fornicario en la iglesia. La disciplina es para reconstruir una vida. El que está disciplinado no puede hacer lo que quiere, tiene que comenzar de nuevo a leer la Biblia, a buscar a Dios para que Dios le perdone, y cuando Dios muestre que el muchacho está arrepentido, restituirlo a la iglesia. Y muchos han quedado disciplinados así, se han ido de un lado para otro, pero el juicio se ha ido con ellos. ¿Entiende? Porque la disciplina era para reconstruir la vida, para limpiar la vida, para restituirlo nuevamente a la comunión con los santos, a mostrarle que no se puede ser un hipócrita estando en la iglesia, porque Dios lo ve todo. Por lo tanto, la disciplina no es para que la gente se vaya y se enoje con Dios. Más bien, cuando uno disciplina a los hijos es porque los ama y no quiere que se tuerzan. Es también una manifestación del poder de atar y desatar. Pablo el apóstol estaba atando a este individuo para que no actúe en la iglesia así. Porque cuando un juez declara sentencia y dicta veredicto, el comportamiento en la casa de Dios debe ser juzgado. Hay otros que hacen lo que quieren, pero el liderazgo no está cubriendo sus vidas. Sépanlo por si acaso. Sépanlo,
que el liderazgo no está cubriendo sus vidas y ustedes en vez de tener un manto apostólico tienen una sombrilla con las varillas quebradas y llenas de hueco. Sépanlo. El comportamiento en la casa debe ser juzgado y al no ocurrir esto con frecuencia hay mucha turbación y desorden en muchas iglesias locales. Mire cómo será de importante los jueces en la iglesia, que en el Antiguo Testamento Dios los nombró. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, verso 16 adelante. Dice, Jehová levantó jueces que los libraran de mano de quienes los despojaban. Verso 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová, pero ellos no hicieron así, no hicieron igual que sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 18. Así que cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Repita eso. Otra vez. Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia al oírlos, ¿qué? Gemir. O sea que había arrepentimiento. Había. Al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. 19. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Hay 4 indicaciones para tratar en lo concerniente a los jueces. Primero, ¿quién levantaba a los jueces? Dios. Los jueces fueron levantados en tiempo de cautiverio y oscuridad espiritual para traer liberación al pueblo de Dios. 2. El pueblo de Dios siempre se metió en problemas por no escuchar a los jueces. 3. El Señor estuvo con el juez y libró a su pueblo todo el tiempo que el juez vivió. Y 4. Cuando el juez moría, el pueblo de Dios retornaba a su mal proceder. Y al retornar a su mal proceder, volvía al cautiverio y caía en manos del enemigo. En esta misma línea, los 4 puntos siguientes también relacionan al apóstol, quien juntamente con los profetas son jueces espirituales en la casa del Señor. Primero, vimos 4 puntos, vimos otra vez 4. Primero, los apóstoles son levantados frecuentemente durante tiempos de oscuridad espiritual. ¿Y qué es lo que traen? Traen liberación al pueblo de Dios. Es una liberación del cautiverio y del control de la mala enseñanza de los hombres y de los sistemas religiosos. 2. Cuando el pueblo de Dios rechaza al apóstol y no atiende su mensaje, cae en serios problemas espirituales. 3. El Señor está con sus apóstoles que Él envía, porque hay apóstoles que son los hombres que ponen. Estamos hablando de los que son enviados por Dios. Y librará a su pueblo
durante el tiempo que ellos vivan. O sea que el apóstol tiene que poner orden en la iglesia, enseñarles la palabra. No puede enseñarles sus pensamientos, no puede enseñarles sus conceptos. Tiene que llevar al pueblo a la palabra, ya que tenemos la bendición de poder leerla. Antes nadie podía leer la Biblia, era prohibido leer la Biblia. Inclusive las misas eran en latín, nadie sabía nada. Apenas aprendían Dominus Obispus, nada más sabía la gente, pero no entendía nada. Pero ahora nosotros tenemos la palabra, así que no tenemos disculpa. 4, el pueblo de Dios frecuentemente retorna a sus propias andanzas. O sea, se convierte, está contento y de repente para atrás, otra vez a hacer lo mismo. Vuelve a sus propias andanzas, a su manera de actuar y cuando hace eso, recae o cae bajo cautiverio. La historia registra la declinación espiritual de la iglesia en la Edad Media, después de la muerte de los primeros apóstoles, después de los otros apóstoles que le siguieron, porque siempre han habido apóstoles en la historia de la iglesia, pero recién a partir del siglo XV vino la reforma otra vez. ¿Y qué reforma? Volver a la forma, volver a la forma. Hechos capítulo 5. Mira, aquí hay otro caso de pecado dentro de la iglesia. El primero era un fornicario que vivía con su madrastra. El segundo eran unos avaros que vivían en la iglesia, hipócritas, avaros y mentirosos. Hechos capítulo 5, verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una parcela, una estancita, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron los dos de acuerdo. Y luego llevó, dice, solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando dice lo puso a los pies de los apóstoles, quiere decir que lo puso bajo la administración de los apóstoles. Eso quiere decir. Verso 3. Cuando este hombre llegó y trajo la ofrenda a la iglesia, Pedro le dijo a Ananías, mire de rápido, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? 4. Reteniéndola, ¿no te quedaría para ti? ¿No te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿No era tuya la plata? La heredad era tuya, ¿no es? Sí. ¿Y la plata de quién era? Tuya, ¿no es? Tuya también. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Venir aquí a mentir y decir que es toda la plata de la venta. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó muerto, quiere decir. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron. 6. Entonces se levantaron los jóvenes de la iglesia, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Era como si tuvieran COVID antiguamente, porque tras que morían nomás los llevaban. Los liaban, los limpiaban y directo a enterrar. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, apareció la mujer sin saber lo que había acontecido. Ya ella era viuda, el hombre estaba muerto por mentiroso, su esposo, y ella no lo sabía después de 3 horas. Entonces, el verso 8, Pedro le dijo a la mujer, dime o decime o contame o confirmame, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea que se había puesto de acuerdo con el marido. Y Pedro le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta están los jóvenes que llevaron a tu marido a sepultar.
ellos mismos te sacarán a ti. Y al instante ella también cayó muerta. La sacaron, hicieron lo propio, la sepultaron junto a su marido, y a raíz de esto hubo un gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Este es el espíritu de juicio. El espíritu de juicio trae temor del Señor a la iglesia. Y el ministerio apostólico traerá el temor del Señor a la casa de Dios. Y estas cosas están registradas como una advertencia para los que violan estos principios. Y ese es el resultado de la ausencia de jueces en la casa de Dios. Cuando vos vienes a la iglesia mintiendo acerca de las cosas que estás entregando a la iglesia o acerca de otras cosas, tienes que saber que te vas con un juicio encima, porque vienes a mentir a los jueces que Dios ha puesto en su casa para llevar a la iglesia al orden, a la reforma, a volver a la forma como era en la iglesia de Antioquía. El profeta Isaías profetizó el retorno de los jueces a Sión. O sea que él profetizó la restauración de los apóstoles en un cumplimiento de esa profecía. Entonces ahí vemos la muerte de Ananías y Zafira, fue el resultado del juicio del apóstol Pedro a través del Espíritu Santo por su ¿qué? ¿Porque se sacaron algo de platita? No, porque fueron deshonestos, mentirosos y querían engañar a la iglesia. ¿De quién era la parcela? De ellos. ¿De quién era el dinero después de la venta? De ellos. ¿Estaban obligados a entregar sus cosas? De ninguna manera. De ninguna manera. Ellos vieron que Bernabé era llamado hombre de consolación porque era un hombre amoroso, y él, viendo la necesidad de la iglesia, porque la gente que se comenzó a congregar en la iglesia era sumamente pobre, había mucha necesidad. Entonces, como el hombre tenía bienes, comenzó a vender sus bienes y entregó el dinero a la iglesia. Y todo el mundo quería a Bernabé. Y ellos querían ser también así, queridos, pero eran falsos. Y los falsos y mentirosos nunca son así queridos. Hay ocasiones en que los juicios son severos por causa de pecados muy graves, como este es el caso. Dios quiere que los hombres sean salvos, sí que quiere. Pero quiere que los hombres también, que son salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, sí que lo quiere, pero también quiere que aprendan a caminar en santidad y en temor de Dios. Recuerden que cuando David adulteró con Betsabé, el Señor se enojó, y aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo disciplinó y le dijo claramente: con esto que hiciste, has hecho hablar para mí. O sea que cuando nosotros no nos portamos bien y hacemos las cosas mal y todavía mentimos a la iglesia, ¿para quién hacemos hablar? Para Dios. Entonces aquí juzgar está hablando de discernir para poder emitir una sentencia. Y los cristianos siempre tenemos que hacerlo con el propósito de glorificar a Dios. Y cuando juzgamos con justo juicio, estamos proclamando la justicia y la misericordia de Dios. Estamos proclamando la verdad de su palabra. Y nosotros también estamos sujetándonos a ella en obediencia. Entonces los apóstoles vuelven a la iglesia con audacia.
valentía, arrojo, intrepidez, osadía. Y ellos van a dictar sentencia y van a emitir veredicto contra la impiedad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque la iglesia y el mundo verán otra vez el poder de Dios obrando a través de la unción apostólica. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.